¿Sabían ustedes que en esta época estamos en el pico, pero literal, en el pico de infecciones respiratorias? Hablamos de que llegan al Hospital Nacional de Niños un promedio de 100 pequeños por este tipo de problemas y 80 de ellos están en cuidados críticos. Por eso hoy queremos hablar con la doctora Marcela Hernández. Ella es infectóloga del Hospital Nacional de Niños y justamente queremos prevenir esta situación. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. No, gracias a usted por venir a conversar de este tema, sobre todo cuando queremos hablarle a todos los padres de familia que están en casa y queremos ver cómo de alguna manera podemos prevenir esta situación para no tener esta cantidad de pequeños en el hospital, doctora. ¿Qué hacer? Exacto. Le puedo comentar que nosotros este año el pico respiratorio se presentó muy parecido al año pasado. O sea, no hubo una mejoría. No hubo una mejoría. En tiempo, en estacionalidad, ¿verdad? De presentación, de que aumentaron los casos a consultar y demás, se presentó muy parecido al año pasado. ¿Qué es la diferencia este año que nos tiene muy preocupados? Que conforme pasan los años con pico respiratorio, no solo es el número de niños enfermos, sino es la gravedad con que se presentan. Si ustedes... en nuestros datos, los niños que estamos atendiendo, por lo menos una tercera parte de los niños que se están internando a causa de infecciones respiratorias terminan en cuidados críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la recuperación todavía es más lenta. Claro. Entonces se ocupan más estar internado por más tiempo, pero los niños continúan llegando. Usualmente nuestro pico respiratorio tarda alrededor de 12 semanas, en lo que van aumentando los casos llegamos al máximo y luego vuelven a bajar, pero actualmente lo que más nos tiene preocupados no solo es la gravedad, sino que continúan apareciendo niños graves a pesar de que ya llevamos 12 semanas de estar con este pico respiratorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es decir, para recomendar claramente a los padres, ¿qué es lo que pasa? Que empieza una gripe, empiezan unos moquitos y no controlamos a tiempo para llegar a ese proceso. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer en el primer momento que hay una situación que pueda llegar a ese punto? ¿Qué es lo más importante? Saber que todos los años esto se va a presentar. Sí, en esta época, exacto. En esta época todos los años se va a presentar. ¿Quiénes son los que están de mayor riesgo y que son los niños que se están enfermando más? Son los niños menores de 3 meses. De ahí los que le siguen son los menores de 6 meses. Entonces hay muchas... Son bebés, son bebés que terminan muy enfermos. Entonces, ¿qué es lo principal en prevención? Evitar que estos niños se expongan a personas enfermas. Claro. Evitar ese contacto con el virus, ¿verdad? Con los diferentes gérmenes, virus, bacterias y demás. ¿Por qué? Porque esta población, lo que mejor podemos hacer es no exponerlos. Si hay adultos, adolescentes enfermos en el hogar o donde se vayan a exponer estos niños pequeños, mejor mantenerlos alejados y evitar estar exponiendo a estos niños a actividades masivas donde uno no sabe, porque para un adulto puede ser nada más una sensación de alergia y ya tenemos un resfrío, pero para un niño puede ser muy grave. Yo me hubiera imaginado en estos 100 niños, que eran niños que iban a la escuela o que iban al kindergarten, pero cuando me dice que son bebés, ¿qué es lo que pasa? Que no los cubrimos bien, no les ponemos mediecitas, o los sacamos chincoletos, o los sacamos a lugares muy concurridos donde los virus están a la orden del día. ¿Qué es lo que estamos equivocándonos, doctora? Eso es precisamente en lo que probablemente nos estamos equivocando como población, que estamos tratando a nuestros bebés vulnerables como si ya fueran bebés con sistemas inmunológicos totalmente maduros, formados, claro, que ya han sido expuestos a muchos otros virus y bacterias y que no se van a enfermar. Ahora, ¿por qué esta población es tan vulnerable? Básicamente es la población que todavía no ha alcanzado a tener la mayoría de sus vacunas. Ah, ok, ¿verdad? Eso es importante. Sí, porque apenas están empezando con su esquema de vacunación y en nuestro esquema de vacunación hay varias vacunas que protegen contra infecciones respiratorias, ¿verdad? Neumococo, tosferina, para otras bacterias y en esa población aún no podemos vacunar para influenza. Influenza se empieza a colocar después de los 6 meses, entonces es población muy vulnerable. Y otra cosa muy importante es que esta población debería estar recibiendo sus defensas a través de la lactancia materna. Entonces, si no hay una lactancia materna adecuada, esos niños se están quedando sin protección. Sin protección, claro. Exactamente. Entonces, ahora, es fundamental la lactancia materna, evitar exponerlos, y ahí llevamos 2 cosas, y mantenerles la vacunación.
al día. Ahora, alergias, asmáticos, por ejemplo, podemos hablar en este grupo, en esta edad, podemos hablar que ya pudieran tildarse como alérgicos o asmáticos. No, todavía son muy pequeños y cuando es un único episodio de dificultad respiratoria con ese silbido, a esta edad usualmente la causa es infecciosa, causa de virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, parainfluenzas, influenza mismo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque veamos otro cuadro, cuando estos pequeñiñines tienen hermanitos y los hermanitos sí tienen que ir a la escuela y en la escuela hay un montón de muchachitos y un montón de chiquitos que a lo mejor están con la influenza o están con la gripe y se la traen para la casa. ¿Qué cuidados debemos de ahí reforzar en ese caso? Es un factor de riesgo casi que cuesta mucho inminente, o sea, controlar. ¿cómo lo controlamos? Porque sí, los hermanos acarician, los hermanitos besan. Que van a la guardería, que van a su preescolar, los hermanos hay que tratar de tenerlos lo más sanos posibles, ¿verdad? Igual con su vacunación al día. Pero una vez que ese hermanito inevitablemente se infectó en la escuela, anda con sus moquitos, anda con su tos, hay que tratar, es difícil, ¿verdad? Pero hay que tratar de que no esté besando, abrazando a su hermanito menor mientras esté con síntomas respiratorios. No hay que quitarle importancia. Se habla mucho, pero no es, y la gente quizás lo escucha muy a menudo, y eso es porque no hay que restarle importancia a la higiene de manos, ¿verdad? Un hermanito que a lo mejor anda con moquitos, ¿verdad? Y se anda tocando y todo, si va a tocar a su hermanito, pues por favor que haya una higiene de manos, que se limpien adecuadamente las secreciones con toalla descartable, después hacer su higiene de manos para evitar ese contacto. Estornudar y toser. ¿Cómo es que nosotros transmitimos esto? La mayoría de estos virus se transmiten a través de gotitas, ¿verdad? Que es lo que nosotros tosemos, estornudamos. Exactamente, ajá, como el flux que estamos botando. Si estamos a una distancia de más de 1 metro, esas gotitas tienden a caer al suelo, a las superficies, permanecen húmedas por un tiempo. Entonces, por eso nosotros decimos evitar el contacto a todo lugar con las personas enfermas, ¿verdad? Eso, hay que hacer un esfuerzo para eso. La otra cosa, definitivamente la limpieza de las superficies, ¿verdad? Porque los niños pequeños es muy difícil, sobre todo en edad escolar, enseñarles que en ese reflejo, cuando uno va a estornudar, pues indudablemente uno adulto lo piensa, ¿verdad? Sí, sí. En cubrirse. Claro. Y hay que cumplir con esta etiqueta al toser, ¿verdad? De cubrirse, porque precisamente eso que estamos estornudando es lo que le llega. Es el contagio general. Si yo le estornudo aquí, si yo anduviera enferma ya, listo, quedamos enfermas. Entonces, es importante recordarle a los niños, ¿verdad? Que si están cerca, ese reflejo inevitable de los niños de ir a abrazar a sus hermanos menores, cubrirse al toser, estornudar, hacer buena higiene de manos. Y leche materna en esa edad. Leche materna, exacto. Okay. Doctora, muchísimas gracias, de verdad que este llamado a la población y sobre todo a mí, bueno, ya yo no estoy con bebés y me sorprende de manera impresionante que sea esa la población más vulnerable y que esté esa en los hospitales en este momento con esos picos. Así que mamás, mucho cuidado, que los chiquillos están en un proceso todavía de formación, hay que tener cuidado, son vulnerables todavía, muy vulnerables. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Un placer tenerla aquí, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Nosotros continuamos con mucha más